Este modelo de proyecto de construcción, en español versión profesional, demuestra cómo se puede utilizar el Easy Risk Quantum, que es este add-in o aplicativo que se posiciona sobre Excel y permite crear simulación Monte Carlo y ejecutar simulaciones para hacer análisis de decisiones de riesgos en este proyecto. Asuma que este proyecto es un proyecto de construcción civil, tiene identificados estos 20 diferentes tipos de riesgos. Observe que cada uno de ellos pertenece a diferentes categorías. Estas categorías, por cierto, están mencionadas aquí en salidas. Aparte del riesgo total, que es el que engloba a todos, existen riesgos técnicos, logísticos, ambientales, relacionados con la gestión, financieros, sociopolíticos, que son en los que se clasifican estos diferentes tipos de riesgos. De esta manera, este registro de riesgos esencialmente va a incorporar, por un lado, la frecuencia y la severidad que tienen cada uno de esos riesgos. Por ejemplo, el riesgo condiciones del sitio desconocidas, que pertenece a la categoría de riesgo técnico, va a ser articulado por medio de una distribución Bernoulli. Una distribución Bernoulli es una distribución que es binaria, solo genera ceros y unos, en este caso con un 40% de probabilidad. Si yo me posiciono sobre la celda donde ya previamente ha sido creado este riesgo, observemos que tenemos una función Easy Bernoulli haciendo referencia a G2 que tiene el parámetro 40. Quiere decir que hay un 40% de probabilidad que el evento se dé, que sea un 1, y hay un 60% de probabilidad que el evento no se dé. Esos son los riesgos de tipo Bernoulli o binarios. Simplemente se dan o no se dan. Ese riesgo es así. El que le sigue, diseños incompletos y alcance mal definido, también es una Bernoulli. Y a partir de aquí tenemos algunos un poco más complicados. Por ejemplo, el riesgo de daños o robo de equipos y herramientas. Eso está articulado en su frecuencia por una distribución Poisson que con media de 4, que es su parámetro requerido, observamos cómo se articula un riesgo que cuenta, es decir, saca la frecuencia de cuántas veces se generará ese fenómeno. El próximo riesgo también utiliza una Poisson. El riesgo de quiebra de subcontratistas utiliza una binomial. Una binomial es una distribución, digámoslo así, una Bernoulli, en este caso multiplicado por 30. Es decir, tengo 30 subcontratistas, cada uno de los cuales está enfrentado a un 5% de probabilidad de bancarrota. Entonces, lo que hace la función binomial con los dos parámetros, el 30 y el P, el 0,05%, genera cuántas quiebras o bancarrotas se van a dar en este caso. Así sucesivamente vienen todos los otros riesgos articulados. Por ejemplo, aquí hay un riesgo de gestión de órdenes de cambio, articulado con una distribución entera uniforme con variables mínimo 1 más máximo 4, por lo que se generan eventos de igual probabilidad de ocurrencia, 1, 2, 3 y 4, entre el mínimo y el máximo, pero donde todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Hasta aquí la parte de frecuencia. La parte de severidad es la columna en donde, utilizando distribuciones, como en este caso una uniforme, definimos el rango de pérdida o de magnitud monetaria que tiene cada uno de los riesgos. El primer riesgo, con una distribución uniforme de máxima incertidumbre, donde todos los puntos en el centro tienen igual probabilidad de ocurrencia. Le sigue, digamos, una segunda severidad para el segundo riesgo en una triangular, con un valor mínimo de 90, un más probable de 100 y un máximo de 150. Una distribución PERT, que es también igual con un mínimo, un más probable y un máximo. Y así sucesivamente utilizamos para efectos demostrativos las otras diferentes tipos de distribuciones de probabilidad que tiene el modelo. Como observan, cada vez que le damos un F9, es decir, cada vez que recalculamos manualmente las diferentes instancias que hay acá, estamos observando diferentes iteraciones o escenarios alternativos que se generarán ahí. De esa manera, como todas estas totales de frecuencia que se generan en la columna O son recopiladas, digamos, por la celda en D2,
que es el riesgo total de salidas, observamos cómo esta celda cambia cada vez que generamos un F9. Esa es una distinta iteración, ese es un distinto escenario que se está produciendo durante la simulación Monte Carlo. Lo que va a hacer el software acá, si nos vamos a parámetros, definimos unas 10.000 iteraciones, definamos un número menor, digamos 1000 iteraciones, confirmamos y ejecutamos. Este es el corazón del software que corremos en este caso, que es el Easy Risk. En este caso el software está generando 1000 iteraciones, es decir, 1000 escenarios distintos para cada uno de los 20 riesgos definidos en su parte de frecuencia, en su parte de severidad. Luego los está conjuntando y está generando escenarios en donde se totalizan para el riesgo total y para todos los otros diferentes tipos de riesgos. Aquí decidimos guardar los resultados que van a quedar guardados en datos simulados para cada una de las variables que previamente han sido definidas de salida y aquí para cada una de las variables definidas de entrada. Previamente en este modelo, vamos a ocultar aquí datos simulados, previamente en el modelo habíamos definido todas estas celdas que tenemos aquí en verde para frecuencia, severidad y total como variables de salida. Esto es importante, variables de entrada. Esto es importante porque aquí es donde se definen y entonces decidimos que son las variables que tienen un impacto sobre las variables de salida. Las variables de salida corresponden a estas y esas se definen acá. Cuando tú tienes ya definidas tus variables de entrada y tu salida, las puedes ver en mostrar entradas y salidas, donde vemos dónde están las variables de entrada, dónde están las variables de salida, y como aquí ya hemos generado una simulación, posicionándome sobre la celda, puedo generar un histograma y observar cómo después de 1000 iteraciones en 30 segundos se generan resultados para el mínimo y para el máximo. Yo igual puedo definir aquí valores de percentil y puedo poner valores en los cuales se encuentran estos valores meta, digamos entre 5000 y digamos entre 10.000, para que ahí, sin necesidad en este caso de simular otra vez, pueda haber un histograma donde se encuentren esos valores articulados acá. Ahora bien, eso lo puedo ver también, digamos, un tornado de correlación. El tornado de correlación calcula el coeficiente de correlación lineal que existe de cada una de las variables de entrada con respecto al riesgo total, indicándome en este caso que el riesgo total de desastres naturales tiene un coeficiente de correlación lineal de 0.62 con respecto al riesgo total. Es decir, si yo me viniera acá a ese riesgo que tenemos determinado como el de desastres naturales, que es esencialmente esta celda de acá, O5, y generase un diagrama de dispersión respecto del riesgo total, podría entonces observar ese 0.62 de coeficiente de correlación de Pearson, que es el que indica los 1000 puntos generados de relación relativamente fuerte entre esa magnitud del riesgo y la magnitud del riesgo total. Eso quiere decir que ese riesgo es el que, digamos, es el que más pesa a la hora de determinar mis riesgos totales. Otra manera de ver esto es probablemente en el gráfico 1. El gráfico 1 muestra el gráfico de horizonte de riesgos. El horizonte de riesgos es un gráfico que se parece mucho a la matriz de riesgos, al mapa de calor, en donde el eje Y, el eje vertical, articula la variable de frecuencia y el eje horizontal articula la variable de severidad o impacto. En ese sentido, vemos aquí que en el eje X tenemos el impacto de cada uno de los 20 riesgos y en el eje Y o vertical vemos el impacto en frecuencia. ¿Cuántas veces por año se presentará ese fenómeno? Si nos fijamos en la media, nos daríamos cuenta aquí que desastres naturales, aportando 3.137 y con una frecuencia media de 2.5 eventos por año y una frecuencia de severidad o una magnitud o severidad o impacto de 1.245 cada evento, generaría un riesgo total medio de 3.137, convirtiendo a desastres naturales en la burbuja de mayor tamaño. La segunda de mayor tamaño serían condiciones meteorológicas extremas
y así sucesivamente. Ahora, esto es valorado en la media. También podemos valorar, digamos, un percentil. Si cambiásemos esto al percentil 75, sería posible acceder y ver de esta manera. Vamos a actualizar el gráfico. ¿Cómo se vería el gráfico en el sentido del percentil 75? Percentil 75, al dejar un 25% de probabilidad hacia la derecha, indica aquellos eventos que tienen una probabilidad de ocurrencia de 1 cada 4 años, un cuarto. Ese es el 25% residual que queda. Eso quiere decirnos que desastres naturales todavía continúa en su percentil 75, siendo el gráfico o siendo el riesgo de mayor magnitud. Si subimos eso, digamos, al percentil 95, sin embargo, podríamos observar que en este caso el riesgo de disponibilidad de materiales de construcción termina convirtiéndose en este valor extremo del percentil 95, es decir, en fenómenos que ocurrirían con la frecuencia de 1 cada 20 años, un veinteavo, es decir, un 5% remanente del otro lado. En ese caso, disponibilidad de materiales de construcción se convierte en el riesgo extremo de mayor impacto potencial.